El primer paso del ciclo de la urea se desarrolla en la matriz mitocondrial de los hepatocitos, tras la obtención de amonio, el cual sufre una reacción catalizada por carbamoil-fosfato sintetasa 1, que reacciona con el anión bicarbonato procedente de la respiración celular, y gasta 2 ATP, para generar carbamoil-fosfato, molécula que abrirá este ciclo. El enzima implicado necesitará activarse alostéricamente por N-acetilglutamato para poder actuar correctamente. La molécula de carbamoil-fosfato cederá su grupo carbamoilo a la ornitina para formar citrulina y liberar fosfato inorgánico en una reacción catalizada por el enzima ornitina transcarbamilasa. La citrulina formada será inmediatamente expulsada al citosol celular del hepatocito. A continuación, tiene lugar el paso número 3 del ciclo de la urea, que corresponde a la formación del arginine-succinato. Partimos de que la citrulina formada ha sido inmediatamente expulsada al citosol celular del hepatocito. En este paso tiene lugar una reacción de condensación entre el grupo amino del aspartato y el grupo ureido carbonilo de la citrulina, que es lo que forma el arginine-succinato. Este último es un metabolito intermediario del ciclo de la urea y su acumulación en la orina puede indicar la existencia de una enfermedad metabólica que se denomina argininosuccinincadisuria y provoca retraso mental. Esta reacción citosólica está catalizada por una enzima que se denomina argininosuccinato sintetasa. Su mecanismo enzimático en la reacción lo vamos a explicar a continuación. En el primer paso de la reacción, la citrulina ataca al fosfato del ATP y se forma adenilato de citrulina, que es un intermediario reactivo. Posteriormente, la unión de AMP al grupo ureido, urea, en la citrulina activa el carbonilo para un ataque nucleofílico posterior. Esta activación facilita el segundo paso, en el que el grupo alfa-aminoaspartato atacaría al grupo ureido. El ataque por el aspartato sería el paso limitante de la reacción. Y finalmente este paso produce AMP y argininosuccinato libres. Comenzamos el cuarto paso. Este es de gran importancia debido a la estrecha relación que va a tener el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs, como ahora veremos brevemente. En primer lugar, podemos ver la estructura de las tres moléculas que van a intervenir en este paso, que son el argininosuccinato, metabolito intermediario de este ciclo, la arginina, un aminoácido presente en muchos alimentos y que ayuda a generar proteínas, y finalmente el fumarato. También participará la enzima argininosuccinasa, o también llamada argininosuccinatoliasa. Como vemos en este esquema, vamos a partir del argininosuccinato, formada en el paso 3. Esta va a actuar como sustrato para la enzima argininosuccinasa, que será la responsable de catalizar la reacción y de romper el argininosuccinato. A continuación, se va a producir una bifurcación. El resultado de la reacción va a dar lugar a dos productos. Por un lado la arginina, que podrá continuar el ciclo, y por otro lado se liberará el citoplasma fumarato, es decir, el esqueleto carbonado del aspartato. Este ya quedaría fuera del ciclo, pero mediante la enzima fumarasa, el fumarato se puede convertir en malato, por lo que puede pasar a la mitocondria y convertirse en intermediario en el ciclo de Krebs. El último paso de este ciclo es la formación de urea y ornitina. La arginina formada en el paso anterior es hidrolizada mediante la enzima arginasa.
De esta manera se genera urea utilizando agua y ornitina. Esta ornitina será transportada desde el citosol hasta la matriz mitocondrial, donde se iniciará un nuevo ciclo. Para eliminarla, la urea saldrá del hígado hasta el torrente sanguíneo para llegar a los riñones, donde se excretará junto a la orina. Integración del ciclo de la urea. La alanina funciona como un transportador de moléculas de amoníaco desde el músculo esquelético hasta el hígado, de forma no tóxica por medio de una ruta conocida como el ciclo de la glucosa-alanina. Los aminoácidos consumidos en la dieta serán degradados en el músculo y otros tejidos para poder utilizarlos como combustible. Sus grupos aminos se recogen como glutamato por transaminación. El glutamato podrá convertirse en glutamina para poder transportarse al hígado mediante una reacción catalizada por glutamina sintetasa, o podrá transferir su grupo alfa-amino a la molécula de piruvato con la acción de la enzima alanina-aminotransferasa en una reacción donde se obtendrá alanina y alfa-cetoglutarato. La alanina resultante será transportada por la sangre hasta el hígado y una vez disponga en el citosol de los hepatocitos, el enzima alanina-aminotransferasa volverá a actuar cediendo el grupo amino de la alanina al alfa-cetoglutarato para generar piruvato y glutamato. El glutamato entrará en la matriz mitocondrial de los hepatocitos y sufre una reacción catalizada por glutamato deshidrogenasa, liberando finalmente moléculas de ion amonio, o también puede sufrir una transaminación con el oxalacetato formando aspartato que se incorporará en el ciclo de la urea. Por otro lado, la glutamina de tejidos extrahepáticos obtenida a partir de glutamato en la reacción catalizada por glutamina sintetasa también aportará iones amonio en una reacción catalizada por el enzima glutaminasa una vez que entre en la matriz mitocondrial de los hepatocitos. El ciclo de la urea y el ciclo de Krebs están interconectados en un proceso conocido como el doble ciclo de Krebs. Como ejemplo, para explicar esto, podemos imaginar una bicicleta, la cual la podemos considerar una ruta metabólica. Una rueda sería el ciclo de la urea y la otra sería la del ciclo de Krebs. El funcionamiento de la bicicleta se alteraría si una de las ruedas no funciona. Por tanto, su mecanismo depende de las condiciones metabólicas que haya en un determinado momento. Cada ciclo puede funcionar de manera independiente y la comunicación entre ellos depende del transporte intermediario entre la mitocondria y el citosol. Como podemos ver en este esquema, el fumarato que hemos obtenido de la reacción del alquinosuccinato también es un intermediario del ciclo de Krebs. Además, en el ciclo de Krebs se liberan moléculas de CO2 que serán utilizadas para la reacción formadora de carbamoil fosfato en forma de ion carbonato, reaccionando con iones de amonio. Para estudiar cómo pasa el fumarato al ciclo de Krebs, tenemos que hablar de una serie de reacciones. En primer lugar, el fumarato puede convertirse en malato mediante una deshidrogenación llevada a cabo por la fumarasa o también llamada fumarato hidratasa. A continuación, en el citosol puede transformarse en oxalacetato mediante la enzima malato deshidrogenasa. Por tanto el fumarato como el malato pueden incorporarse al ciclo de Krebs como intermediarios y continuar el ciclo. En esta parte vamos a hablar sobre un aspecto muy importante del ciclo de la urea, que es cómo se regula. Tenemos que el flujo de nitrógeno a través del ciclo de la urea varía con la dieta de un organismo. Cuando la dieta es mayoritariamente de proteína, la utilización de los esqueletos carbonatados de los aminoácidos como combustible da lugar a la producción de mucha urea, debido a que hay un exceso de grupos aminos. En cambio, durante la inanición prolongada, es decir, una condición de extrema debilidad física que es provocada por la falta de alimento, tenemos que la degradación de proteína muscular empieza a suministrar gran parte de la energía metabólica del organismo. En consecuencia, aumenta sustancialmente la producción de urea.
Por otro lado, los animales con dietas carentes de proteínas producen niveles más bajos de las enzimas del ciclo de la urea. Una vez que hemos entendido cómo funciona la dieta y la regulación del ciclo de la urea, podemos pasar a explicar el primer tipo de regulación a largo plazo. Los cambios en la demanda de actividad del ciclo de la urea se consiguen a largo plazo mediante la regulación de las velocidades de síntesis de los enzimas que catalizan los distintos pasos de este ciclo y sobre todo de la carbamilfosfato sintetizada en el hígado. Las 5 enzimas del ciclo de la urea se sintetizan a velocidades más elevadas durante un periodo de inanición o en animales con dietas muy ricas en proteínas, más que en animales que estén bien alimentados, pero que su dieta contiene principalmente glúcidos y grasas. A continuación hablaremos sobre la regulación a corto plazo. La primera enzima de la ruta, la carbamoil-fosfato sintetasa 1, está activada alostéricamente por el N-acetilglutamato, que es sintetizado a partir del acetil-CoA, y el glutamato por la N-acetilglutamato sintasa. A partir del glutamato, esta enzima cataliza el primer paso de la síntesis de arginina en plantas y microorganismos. Sin embargo, los mamíferos carecen de estas enzimas que convierten el glutamato en arginina, por lo que el uso del N-acetilglutamato que activa un paso en el ciclo de la urea resulta difícil de comprender. Un defecto genético de cualquiera de los enzimas implicados en el ciclo de la urea ocasionará en la persona afectada un grave problema en cuanto al consumo de dietas ricas en proteínas. Cuando su ingesta supone una cantidad superior a los aminoácidos mínimos para la síntesis de proteínas en el organismo, se van a desaminar en el hígado, lo que conlleva a una producción de amoníaco libre que, ante la ausencia de la enzima o de su actividad, no podrá ser convertido en moléculas de urea, y este resultará muy tóxico si se libera al torrente sanguíneo. Como el amoníaco no puede transformarse, la persona afectada padecerá hiperamonemia o la acumulación de los intermediarios del ciclo de la urea dependiendo de la enzima que se haya visto alterado. Una dieta pobre en proteínas no sería una solución factible, debido a que el ser humano no es capaz de sintetizar por sí mismo los aminoácidos esenciales que necesita. Por ello se plantean métodos basados en la introducción cuidadosa de ácidos aromáticos tales como el benzoato o el fenilbutirato en la dieta, para reducir los niveles de amoníaco en sangre. Estas moléculas no serán tóxicas para el organismo y se expulsan por la orina. Mediante la incorporación de benzoato, este se convertirá en una molécula de benzoil coenzima A y posteriormente se combina con glicina para formar hipurato. La glicina que se ha empleado en esta reacción debe ser regenerada, de modo que el amoníaco en exceso se va a utilizar para la reacción catalizada por la glicina sintasa con el fin de volver a sintetizar glicina. Otro método se basa en la incorporación de moléculas de fenilbutirato en la dieta. Este fenilbutirato sufre un proceso de beta-oxidación, transformándose en una molécula de fenilacetilcoenzima A al reaccionar con una coenzima A y con el empleo de un ATP a AMP junto con pirofosfato inorgánico. El fenilacetilcoenzima A se combina con una glutamina y forma fenilacetilglutamina. El proceso de eliminación de las moléculas de glutamina conlleva su síntesis mediante una reacción catalizada por la enzima glutamina sintasa que requiere del amoníaco en exceso. Otro posible problema que afectaría al correcto funcionamiento de este ciclo sería la deficiencia de la enzima N-acetilglutamato sintasa, porque no se podría llevar a cabo la reacción de síntesis del N-acetilglutamato, activador fundamental de la enzima carbamoil-fosfato sintetasa 1. Sin él no se puede sintetizar la primera molécula que entra en el ciclo, es decir, la molécula carbamoil-fosfato. Para tratar este problema se puede incorporar moléculas de carbamoil-glutamato, un análogo al N-acetilglutamato, que también activa efectivamente carbamoil-fosfato sintetasa 1. Deficiencias en otras enzimas implicadas como ornitina transcarbamilasa o arginosuccinato sintetasa pueden ser tratadas con una dieta rica en arginina. En el caso de que la deficiencia sea de arginasa, se elimina la arginina de la dieta.
Por último, hablaremos brevemente de la energética del ciclo. La síntesis de urea requiere 4 fósforos inorgánicos y 3 ATP, de los cuales 2 de ellos serán usados para formar el carbamoil fosfato y 1 para formar el arginino succinato. Además, en la segunda reacción del ciclo, el ATP es hidrolizado a AMP y pirofosfato inorgánico, que a su vez puede ser hidrolizado dando como resultado 2 fósforos inorgánicos. Los animales ureotélicos, es decir, aquellos cuyo producto de excreción es la urea o el ácido úrico, pierden alrededor del 15% de la energía que obtienen del catabolismo de los aminoácidos en producir urea. Para acabar, decir que la relación entre el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y el ciclo de la urea conlleva una disminución del coste energético en la síntesis de urea.